Hermanos, llaman la trilogía dice, puse una especie de trilogía, dice, la tercera parte de la creación de Dios. En esta ocasión traté yo de no utilizar las mismas referencias que utilicé la vez anterior, ¿sí? Para ser más específico y mostrar ahora sí que lo que el Señor ha tenido a bien revelarnos durante estas semanas, meses después de la última vez. Así es que iniciaría con un texto, le llaman un texto introductorio, que es la leyenda de la mariposa. Dice de la siguiente manera: cuenta la leyenda que un día de primavera, un viajero descansaba tranquilamente a la orilla del camino, bajo la sombra de un árbol. Mirando la naturaleza que lo rodeaba, observó como una oruga de una crisálida de mariposa intentaba abrirse paso a través de una pequeña apertura aparecido en el capullo. Estuvo largo rato contemplando cómo la mariposa iba esforzándose en salir del capullo, hasta que de repente pareció detenerse. Por alguna razón, la mariposa estaba exhausta, no podía continuar. Pensó aquel hombre que había llegado al límite de sus fuerzas. La mariposa ya no podía continuar. Entonces, dice, es lo más que puede hacer esta mariposa, entonces yo tengo que hacer algo. Dice, tal vez no consiga ir más lejos, así que decidió ayudar a la mariposa. Tomó unas tijeras de su mochila y ensanchó el orificio del capullo. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso acto. Vamos a ayudarle. De esta forma la mariposa salió fácilmente. Su cuerpo estaba blanquecino, era pequeño y tenía las alas aplastadas. El hombre, preocupado, continuó observándola y pensó que ésta echaría a volar. Pasó el tiempo y nada. Mariposa sigue igual. Vio cómo se esforzaba para poder sacar su cuerpo a través de este pequeño orificio. Hubo momentos en que parecía que no progresaba en su intento. La mariposa nunca voló y a las pocas horas que sobrevivió las pasó arrastrando. Padre, aquel caminante cargado de buenas intenciones, con voluntad de ayudar y evitar el sufrimiento a la mariposa, no comprendió que el esfuerzo de aquel insecto para abrirse camino a través del capullo y facilitarle su salida era absolutamente vital y necesario. Pues esa era precisamente la manera en que la naturaleza forzaba a los 29 fluidos de las alas de la mariposa, de su cuerpo, para llegar hacia las alas, y a fin que fueran grandes y fuertes y estuvieran listas para volar. Una vez habiendo salido del exterior, dice, la libertad y el volar solo puede llegar después de la lucha. Al privar a la mariposa de su lucha, también la privó de su proceso de transformación, de su vuelo y de su libertad. La reflexión de esta noche, a través de esta pequeña leyenda, es el tiempo el que hace es el tiempo el que hace los procesos y experiencia de cada ser siga las pautas del propósito de vida. Es tiempo de cada quien se responsabilice de sí mismo, porque nadie puede en ocasiones intentar ayudar. Se convierte más en un obstáculo que en una solución. Dejar al prójimo crecer, aprender, transformarse, como la oruga en mariposa. Esta es una de las metáforas más acertadas para hablar de la resiliencia.
La vida tiene un propósito mayor de lo que aparentemente parece ser. La naturaleza es sabia, no limites a los demás ni a ti mismo tu valioso e inmenso potencial. Que cada acto sea guiado con amor, tiempo y esfuerzo en crecimiento y evolución. El mejor regalo que podemos ofrecer al mundo es nuestra propia transformación. Amén. Es decir, el resumen de la moraleja, tal vez queremos hacer cambios en cada uno de nosotros, pero realmente el enfoque es en cambiar nosotros mismos. Ahí es donde empieza el cambio. Bien. La siguiente página, por favor. Dice, en Hebreos, el material que traigo yo ahorita y la manera en como lo estuve preparando, tiene pues fundamentos, tiene bases en este texto que está en la primera de Hebreos del 1 al 4. Y dice de la siguiente manera: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas. 2. En estos postreros días no ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Sabemos de quién está hablando, nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Aquí hay que, de alguna manera quise exaltar la palabra sustancia. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. El término sustancia, ¿a qué se refiere? Adelante, Perlita. Definición de sustancia es materia caracterizada por un conjunto específico y estable de propiedades. 2. La parte esencial o más importante de algo. Conjunto de características permanentes e invariables que constituyen a la naturaleza de algo. Es decir, como lo habíamos comentado en nuestra participación anterior, esto está hablando de lo que está constituido todo, es decir, materia. ¿Okay? En base a este texto, voy a iniciar con un pequeño video. Tal vez al principio no se entienda, pero les voy a dar la explicación un poquito más adelante. Adelante con el video, Perlita, por favor. Si quiere bajar poquito la... No sé. A ver, ¿se escucha? A ver, ¿vale? Sí. Padre de todos los misterios cuánticos. El experimento de la doble ranura, que tiene muy mala fama. Para entender este experimento, primero tenemos que ver cómo actúan las partículas o las bolitas de masa. Si disparamos al azar un objeto pequeño, canicas por ejemplo, hacia la pantalla, vemos reflejado un patrón en la pared de detrás en la que han rebotado tras pasar por la ranura. Y ahora,
Si añadimos una segunda ranura, lo lógico es esperar ver una segunda franja en la pared de detrás. Ahora, probemos con ondas. Las ondas alcanzan la ranura, se propagan y llegan a la pared de detrás, donde tienen mayor intensidad justo enfrente de la ranura. La franja de resplandor demuestra precisamente esa mayor intensidad. Es un efecto similar al de la franja que dibujan las canicas. Pero cuando añadimos la segunda ranura, ocurre algo distinto. Si la parte superior de una onda choca con la inferior de otra, se eliminan entre ellas. De esta forma, en la pared obtenemos un patrón de interferencias. Donde chocan las dos partes superiores hay más intensidad, las líneas resplandecientes, y donde se eliminan no hay nada. Así pues, cuando lanzamos algo, es decir, materia, a través de dos ranuras, obtenemos esto, dos franjas de golpes. Pero con ondas, el resultado es un patrón de interferencias con muchas franjas. Muy bien, de momento. Vamos a ponernos cuánticos. Un electrón es un pedacito minúsculo de materia, como una canica diminuta. Lancemos una ráfaga a través de una ranura. Se comportan como las canicas, solo una franja. Si lanzamos estos pedacitos minúsculos a través de dos ranuras, tendrían que dibujarse, como en el caso de las canicas, dos franjas. ¿Qué? Un patrón de interferencias. Hemos lanzado electrones, pedacitos de materia. Pero aparece un patrón como con las ondas, no como con las canicas. ¿Cómo? ¿Cómo pueden trozos de materia generar un patrón de interferencias como una onda? No tiene sentido. Pero los físicos son muy inteligentes y pensaron, quizá las bolitas rebotan unas contra otras y crean ese dibujo. Y decidieron lanzar los electrones de uno en uno. Así no podían afectarse unos a otros. Pero estuvieron así una hora y vieron aparecer el mismo patrón de interferencias. No podemos ignorar la conclusión. Cada electrón sale como partícula. Se convierte en una onda de posibilidades, pasa por las dos ranuras e interfiere consigo mismo hasta que golpea la pared como partícula. Pero matemáticamente es aún más curioso. Pasa por las dos ranuras y por ninguna. Pasa por una y por la otra. Todas estas posibilidades están superpuestas las unas con las otras. El experimento desconcertó muchísimo a los físicos, tanto que decidieron mirar con atención para decidir por qué ranura pasaba en realidad el electrón. Pusieron un dispositivo de medición junto a la pantalla de las dos ranuras para ver por cuál pasaba y lanzaron el electrón. Pero el mundo cuántico es mucho más misterioso de lo que podían haberse imaginado. Cuando miraron, el electrón volvió a comportarse como una canica pequeña. Dibujó un patrón de dos franjas, no un patrón de interferencias. La misma acción de medir u observar por qué ranura pasaba conllevó que solo pasara por una, no por las dos. El electrón decidió actuar de manera distinta, como si fuera consciente de que lo observaban. Y en ese momento los físicos se adentraron para siempre en el extraño submundo de los acontecimientos cuánticos. ¿Qué es la materia? ¿Canicas? ¿Ondas? ¿Y ondas de qué? ¿Y qué tiene que ver el observador con todo esto? El observador destruyó la función de onda con solo... ¿Verlo? Ahí quedó, Perlita. ¿Perdón? ¿Sí? Ok. Gracias, Perlita. Muy bien, voy a dar una pequeña reflexión. Efectivamente, los físicos cuánticos a este punto y con estos experimentos mostraban exactamente que hay una pequeña conexión entre electrones. De acuerdo al texto anterior, está muy claro, ¿verdad? Sabemos
quién es o qué es lo que une a esos electrones. Es decir, hicieron otros estudios donde pusieron un electrón en Ciudad de México, por decir, y otro en Nueva York. Y cuando hicieron algunos cambios en esta partícula, la que estaba en México, se dieron cuenta que exactamente lo que sucedía con la partícula que estaba en México era exactamente el mismo comportamiento que la partícula en Nueva York. Es decir, tal vez los físicos cuánticos, en su ánimo de entender qué es lo que mueven, no comprenden. Quien realmente está moviendo todo eso y las conexiones que tenemos entre hermanos y entre cada uno de nosotros, ese es nuestro Señor Jesucristo. Sí, esto lo vamos a tratar de explicar un poquito más a detalle, pero esto no es obra de la casualidad, no es obra de que a alguien se le haya ocurrido, sino son hechos comprobables. Adelante, Perlita. Muy bien. En Primera de Tesalonicenses, los versículos del capítulo 5 del 23 al 24, dice de la siguiente manera: el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, aquí tenemos una promesa. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En el 24 indica: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. En Hebreos 4:12 dice de la siguiente manera: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mis hermanos, entendiendo esta situación, entendiendo que el Padre que está en los cielos está observándonos en cada momento, esta información que vamos a ver es algo que no se me ocurrió a mí, es algo que está ya muy estudiado y es una manera de compartírselos de una manera un poquito más clara. Adelante, Perlita. Habíamos hablado de la interacción entre alma, cuerpo y espíritu. Es decir, anteriormente tocamos este tema de la interacción entre alma, cuerpo y espíritu. Y regularmente cuando nosotros empezamos a hablar sobre este tema, la mayoría de los hermanos hacen referencia única y exclusivamente a esta condición, pero no hacen referencia de cómo es que este conjunto trabaja y cuál es la función de cada uno de estos conjuntos. Adelante, Perlita. Dice: el espíritu no puede actuar directamente sobre el cuerpo, para empezar. Necesita un medio, y ese medio es el alma, creada por el contacto del espíritu con el cuerpo. El espíritu transmite su pensamiento al alma y el alma utiliza el cuerpo para obedecer la orden del espíritu. Es decir, número uno, un segundo, mis hermanos. Dice, necesita un medio y ese medio es el alma creada por el contacto del espíritu con el cuerpo. Vamos a explicar un poquito más a
a fondo este tema. En realidad son conceptos difíciles de explicar. Voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo para poderlos llevar conmigo. ¿Qué se entiende exactamente por cuerpo, alma y espíritu? El cuerpo es físico. Gracias. Y con los 5 sentidos, vista, oído, gusto, olfato y tacto, se conecta e interactúa con el mundo exterior. Es decir, el cuerpo, primer contacto que tiene, pues es obviamente a través de lo que podemos percibir, tocar, oler, palpar en el mundo normal. El alma y el espíritu es un poquito más difícil, o sea, el cuerpo lo podemos de alguna manera percibir y notar, pues básicamente porque lo podemos ver. En el alma y el espíritu es un poquito más complicado. Entonces vamos a hacer un pequeño esfuerzo para explicar esta conexión. El alma y el espíritu son mucho más difíciles. Dice, muchos cristianos sostienen la opinión que el alma es la parte de nosotros que cubre nuestra voluntad, afectos y pensamientos. El alma es la parte de nosotros que se conecta con nuestros semejantes. El espíritu es la parte que se conecta con Dios y cubre asuntos como la fe, la confianza, la adoración, etc. El espíritu es visto como la parte más interna de nuestro ser. Esta está envuelto por nuestra alma, que a su vez está envuelta por nuestro cuerpo. El espíritu entonces es la parte que necesita regeneración en la persona que no conoce a Dios, e inclusive también en nosotros, mis hermanos. Buscando un poquito, escudriñando un poquito ahí en las escrituras, dice de la siguiente manera, dice, haciendo el análisis en la escritura, se usan las palabras alma y espíritu en las escrituras para revelar su significado. De acuerdo a lo que muestran las escrituras, no es fácil, o sea, por alguna razón el Señor no es tan claro para decir, mira, esta es la función del alma y esta es la función del espíritu. Sin embargo, hay algunos textos que tratan de alguna manera abordan este tema. Por ejemplo, a veces la palabra alma se refiere a la parte del ser humano que vivirá en la eternidad, como en Mateos 10:28. Y no teméis a los que matan el cuerpo, mas el alma que no puede matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y en el gran mandamiento se nos enseña a amar a Dios con toda nuestra alma. En Mateo 22:37, la palabra espíritu no se menciona en estos versículos. Sin embargo, se refiere a nuestra relación con Dios, no con el prójimo. Es decir, por alguna razón nuestra relación con Dios está un poquito limitada de acuerdo a nuestra condición. Es decir, este pequeño ejercicio que acabamos de ver nos va a dar ahora sí que la pauta para saber cómo es que podemos integrar. Primero estamos entendiendo cuáles son las causas de esa desconexión, es decir, cómo debe de trabajar es, no es primero, en muchos textos bíblicos dicen, el espíritu, debes de andar en el espíritu, no en la carne o en el cuerpo. Más de las veces te dicen, tiene uno que aprender a andar en el espíritu, y sabemos cuál es la condición de andar en el espíritu. Sin embargo, es difícil llegar a ese punto. ¿Por qué? Porque no observamos con certeza, no observamos en detalle
cuál es la condición que nos está impidiendo ir en esa dirección. Pareciera que a Dios no le pareció importante hacer esa definición de cuál es la diferencia entre una cosa y otra. Aunque hace una distinción entre espíritu y alma en Tesalonicenses 5:23 y en Hebreos 4:12. Si se fijan, si nos regresamos al texto anterior, ahí nos indica claramente en Tesalonicenses, nos dice con claridad cuál es la condición del espíritu, ¿verdad? Si se puede regresar a donde está el texto de Tesalonicenses, mija, por favor. Bueno, deje yo aquí lo hago, mija. En Tesalonicenses dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en Hebreos dice: porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta la parte del alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, desciende y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Muy bien. Ahora, por alguna razón, en algunos textos, ¿verdad?, se menciona que hay esa desconexión. Primero sabemos cómo estamos constituidos, número uno, cuál es la función del cuerpo, que es prácticamente la que nos va a hacer la maquinaria, la que nos va a llevar hacia adelante. Número dos, el espíritu, que es el que tiene con lo que podemos, es ahora sí que la manera en que podemos hacer conexión con el Señor. Y el alma es la que va a hacer la conexión entre el cuerpo y el espíritu. Es decir, no es, si se fijan ustedes, si miramos las características del alma, que ahorita lo vamos a hacer, la mayoría de nosotros, por alguna razón, estamos más dándole el control al alma para que ella actúe en nuestras vidas, ¿sí? En lugar de, como nos dice las escrituras, debemos darle el control al espíritu. El espíritu le va a decir al alma qué es lo que el cuerpo tiene que hacer, ¿sí? Sin embargo, no está sucediendo, ese orden no se está siguiendo. Por eso tenemos tantos problemas, porque no seguimos ese orden. Primero, no sabemos, o tal vez no estamos conscientes de cuál es nuestra condición tripartita y cómo cada una de esas condiciones tiene ahora sí que una función. Más de las veces nos dicen a nosotros, al menos a mí en lo personal, me causaba un poquito de conflicto cuando me dicen: es que tienes que estar en el espíritu. Bueno, ¿y por qué no puedo estar en el espíritu? ¿Qué me lo está impidiendo? ¿Qué nos impide estar en el espíritu? Es únicamente decir: ¿sabes qué? A partir de ahora voy a caminar en el espíritu. Les tengo una mala noticia, mis hermanos. Una mala y una buena. ¿Qué es lo que nos está impidiendo a nosotros, a cada uno de nosotros, estar en el orden diseñado por el Señor? Es decir, si queremos tener el contacto, ¿dónde se perdió ese orden? ¿Dónde se perdió ese orden? Se perdió exactamente, está escrito y está definido antes de llegar a ese punto. Tenemos, adelante, Perlita.
Voy a utilizar un concepto que es difícil de explicar. He dedicado bastante tiempo para entender estos conceptos. Traté de hacer mi mejor esfuerzo para poderlo compartir. Vamos a ver si podemos llegar a un punto. Dice, en un sentido bíblico, la inequidad existe desde el principio y aparece por primera vez en el ángel caído. Dice, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. No es inequidad, es iniquidad y pecaste. Eso está descrito en Ezequiel 18:16. La iniquidad es maldad, impiedad o culpa, y su gravedad está por encima del pecado. Como tal, es una ofensa contra Dios, fundado en el desconocimiento y rechazo de las leyes del Señor. De hecho, si entendemos la versión en griego de la antigua Biblia, notaremos que iniquidad ha sido traducida desde el antiguo, desde los términos como de los textos más antiguos, como anomía, que significa desprecio por las leyes. De lo cual se extrae que la iniquidad implica el irrespeto y la no sujeción a la autoridad de Dios o de la ley, derivado en otra posible acepción de anarquía, es decir, fíjense desde dónde se remonta. Siempre hablamos del tema de lo que sucedió en el Edén y la desobediencia, etcétera, pero eso no nada más fue algo, un hecho, ahora sí que aislado. Eso tuvo una consecuencia que aún en la actualidad todavía nos está impactando. Dice, en la iniquidad podemos reconocer el camino torcido o el desvío del camino correcto. A pesar de su gravedad, Moisés en el Antiguo Testamento proclama al Señor como el que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Adelante, Perlita. Aquí está el fundamento. En Ezequiel 28, del 13 al 16, dice de la siguiente manera: en el Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito y berilio, y onice de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Es decir, al momento de que este personaje nació, lo tenía todo. Todo. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras del fuego te paseabas. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecado. La iniquidad, mis hermanos, perdón, déjeme. Dice este texto, la iniquidad está específicamente
enlazada al mundo espiritual, pero de las tinieblas, en donde el diablo conecta las maldiciones que sobrevienen de nuestros antepasados. Es decir, tiene, ahora sí que, tiene una raíz más fuerte. O sea, esto no es, a veces los textos que se escuchan y que escuchamos, habla mucho del tema de la iniquidad. Ahora, más adelante, este tema de la iniquidad es fundamental que nosotros como cristianos, como personas de fe, debemos de entender, debemos de comprender, acuñar como oro. ¿Por qué? Porque ahí están, ahora sí que las causas de todos nuestros problemas está en simplemente ignorar o no entender cuáles fueron las bases y las razones por las cuales hoy en día estamos pasando por todo este tipo de problemas en nuestra sociedad, en nuestras familias. Dice, la iniquidad está específicamente enlazada al mundo espiritual de las tinieblas, en donde el diablo conecta las maldiciones que sobrevienen de nuestros antepasados. Es esta propia área donde se enraizan las bases legales de enfermedad que se traspasan de padres a hijos, a nietos, del mismo modo donde se encuentra la legalidad de Satanás para saquearnos, subyagarnos. Este será por otra parte un continuo estorbo para recibir la totalidad de las bendiciones de Dios. Es decir, la iniquidad es el organismo del pecado, se engendra en el espíritu e inunda el alma y el cuerpo como un barro que lo contamina todo. Adelante, Perlita. Así como las tres condiciones que tenemos, como nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo se conectan, se entrelazan, se comunican. También así la iniquidad tiene su propio sistema. ¿Cuál es ese sistema? La iniquidad es una entrada que tiene el poderío del diablo sobre la vida del ser humano, creyente o incrédulo. Es por medio de la iniquidad que el maligno permea el corazón del hombre para plantear en el todo molde de deseos perversos, pecaminosos. De esta forma se le llama concupiscencia. La heredad del pecado ha sido transmitida y al presente va a pervertir el alma. Fíjense de qué manera la concupiscencia va y se mete como un virus. ¿A qué parte? Al espíritu no puede, porque el espíritu se conecta directamente con Dios. Al cuerpo no puede tampoco, sino va al alma. ¿Qué decimos? ¿Qué es lo que hace el alma? Es la que nos da la personalidad, es la que está de alguna manera interactuando, es la que el alma está poniendo más atención y es el que lleva el control de nuestro cuerpo. Sí, sí, me van siguiendo. A lo mejor son términos así. Dice, la heredad, dice, la concupiscencia es la heredad del pecado, ha sido transmitida y al presente va a pervertir el alma para que ésta motive a desear hacer la maldad. Es por eso que Pablo decía, pues yo quiero hacer las cosas bien, pero por alguna razón no puedo. Yo no quiero caer en pecado, sin embargo, lo hago. Pues aquí están las razones, mis hermanos, aquí están los fundamentos y las bases. Será una influencia irresistible en abundantes
casas que empujará a una persona visiblemente buena a realizar pecados abominables. Lo hemos visto. No sé si han escuchado ustedes una situación de un sacerdote que abusó de una niña. O sea, la trayectoria de este sacerdote fue por muchos años seguida, fue ahora sí que televisado, hubo mucha difusión de este tema, ¿sí? Por un descuido, por no estar conscientes, por no poner el ojito que pusimos al principio en el video. O sea, el propósito de ese video es porque toda esta difusión de maldad, de pecado, es cuando uno pone el ojo, uno pone la atención a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Ahora, no se puede generalizar de los pecados, ¿verdad? Porque en Santiago 1, 14 y 15 dice la siguiente manera: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es decir, cada uno de nosotros tenemos nuestra iniquidad, que a su vez le afecta a la concupiscencia y le da la autoridad para que seamos seducidos por alguna condición específica. Esto es importante saberlo. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da la luz a la muerte. Este proceso, entenderlo, nos puede quitar muchos dolores de cabeza. Quise agregar este capítulo aquí, esta cita bíblica, que es la segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 6 al 8. ¿Por qué es importante? Porque este simple concepto que yo traté de explicar aquí, que no es fácil explicar, tal vez a lo mejor sería un tema para que a nivel congregación tuviéramos a desarrollar y retroalimentarnos. Tal vez pudiéramos dar un poquito de avance para entender realmente cuáles son ahora sí que las raíces de la iniquidad que a nivel, no sé, a nivel ciudad, a nivel personal, a nivel congregación, pudiéramos tener. Y dice de la siguiente manera: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá en el resplandor de su venida. Es decir, mis hermanos, está tan enraizado el tema de la iniquidad a nivel sociedad. La única manera que tal vez podamos de alguna manera avanzar en nuestra fe y en nuestro enfoque, para de alguna manera ir integrándonos más como pueblo de Dios, es tratar de entender y desarrollar a profundidad qué es lo que realmente y de qué manera está afectando a cada uno de nosotros. La única manera, hay algunos textos bíblicos que indican que la única manera de poder tener algún tipo de avance en eso es desde el punto de vista personal, y de alguna manera
declarar, o sea, hacer un análisis. Hay personas que lo han hecho, hacer un análisis en nuestra vida, de nuestros antepasados. Tengo, ah, cuando andaba haciendo yo, investigando este tema, tengo una hermana, mi hermanita Vero, si me estás viendo. Ella ha hecho un estudio muy, muy profundo para entender cuál es, ahora sí que, toda la línea genealógica de la familia, para entender esos conceptos. O sea, ¿qué ha pasado a través de nuestras descendencias, de nuestros antepasados, y qué le vamos a dejar a los que vienen? ¿Por qué es importante? Porque en ocasiones, mis hermanos, hay afectaciones que vienen de generación en generación. O sea, dices tú, caramba, pues, ¿cómo que hay situaciones y pecados fuertes que a través de generaciones han estado sucediendo? Tal vez nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Entonces, cuando nuestros padres, y nosotros los llevamos, mientras no hagamos ese análisis y los declaremos al Señor, decir, Padre, aquí estoy. Aquí estoy. Me rehúso a seguir con este legado de pobreza, no sé, de maldad. Me rehuso. Tú hiciste promesas, Padre. Tú sí puedes eliminar la iniquidad si nosotros tenemos la capacidad y la valentía de declararlo. O sea, hay un procedimiento. Más adelante vamos a tratar de traer algo de información de cómo podemos lograr entre nosotros. Hay hermanos que ya tienen este recorrido ya un poquito más adelantado, que nos ayuden como hermanos. O sea, a veces es difícil. Yo que tengo oportunidad a veces de platicar con algunos de mis hermanos, es difícil coincidir en los conceptos cuando cada quien anda en su enfoque, pues. Sin embargo, hay maneras de estar en un mismo espíritu, decir, ¿sabes qué, mi hermano? Esto no lo comprendo. O sea, o simplemente poner este tema, como tenemos los estudios bíblicos los sábados, a lo mejor traerlo a coalición y invitar a todos los hermanos que traigan su análisis de qué manera la iniquidad pudiera estar afectando a nivel sociedad, a nivel personal o a nivel congregación. Eso tal vez ayudaría, al menos estar todos en un mismo sentir y enfocarnos. Como le digo, como lo dice el texto de 2 de Tesalonicenses capítulo 2 del 6 al 8, dice: entonces se manifiesta aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y este concepto no es, dicen que esto realmente es un misterio, pues. No es tan fácil compartirlo. Tiene bases y fundamentos. Para yo poder extraer un poquito de esta información, yo tuve que estar leyendo diferentes textos y diferentes informaciones, y sobre todo las referencias bíblicas que se están mostrando aquí, y de alguna manera poder compartir y alertar que este es un problema. Este es un problema real. Está ahora sí que expresado. Si realmente queremos seguir lo que dice la palabra del Señor, esto es un problema que no es de ahorita, se viene arrastrando de mucho tiempo. Si tal vez a lo mejor por
por el poco tiempo que tengo en la congregación, a lo mejor alguno de ustedes ya ha tenido la oportunidad de tocar el tema o haber recibido una endoctrinación referente a este tema y lo podamos compartir, esto sería excelente. ¿Ok? Mis hermanos, esto hasta ahorita es todo lo que les tenía preparado, mis hermanos. No sé si, pastor, si quiere agregar algo, si. A ver. Me hubiera gustado, ¿verdad? Poder compartir, hacerlo un poquito más abierto, ¿verdad? Y hacer preguntas y que hubiera más interacción. Yo de alguna manera me retroalimento mejor cuando podemos hacer retroalimentación. Cuando uno no se queda aquí y habla, se puede tal vez quedar corto en transmitir el concepto, la idea de lo que se preparó en esta ocasión. Por lo pronto, mis hermanos, a todos y cada uno de ustedes se les ama en Cristo. Espero y haya sido de ayuda cualquier pregunta o cualquier tema que ustedes tuvieran a bien retroalimentar. Siéntase con la libertad para ampliar esto. Yo los miré como una trilogía, ¿verdad? Porque es material que se ha estado guardando y está siempre está abierto a discusión, número uno. Número dos, a perfección, o sea, ir de alguna manera filtrando y modificando para que esto nos sirva a cada uno de nosotros. O sea, yo ahorita, pues, afortunadamente tengo, ahora sí que, pues, el tiempo de investigar, de poderlo compartir, ¿verdad? Porque eso se lleva tiempo que para mí es invertirle al Señor, ¿verdad? Y el Señor paga, se ha mencionado más de una vez, el Señor paga, ¿verdad? Y vamos para adelante, ¿verdad? Para que la gloria del Señor sea nuevamente restablecida en la ciudad, a nivel congregación y personalmente. Mis hermanos, que Dios me los bendiga. Amén. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Son temas profundos que necesitamos meternos, pero la iniquidad está presente en el ser humano. ¿Cómo combatir la iniquidad? Pues tenemos que buscar a Dios en oración, tenemos que decirle al Señor que Él sea el que obre en nosotros, ¿verdad? Porque la iniquidad es maldad, es impiedad, culpa, y la gravedad de la iniquidad está por encima del pecado. Entonces, cuando nosotros no entendemos el concepto, pues vamos a seguir pecando. Al cabo, la gracia del Señor está sobre todo, ¿verdad? Entonces, no podemos seguir pecando como dijo Pablo. Seguiremos pecando para que la gracia siga abundando, de ninguna manera. Pero Dios bendiga a nuestro hermano Pilo, amén. Le gusta meterse en temas profundos y qué bueno, porque pues tenemos que aprender, no nada más a conocer Juan 23, o conocer Dios te ama, o conocer qué bueno es el Señor. Tenemos que meternos realmente en su palabra. Bien, vamos a traer a nuestra ofrenda en esta hora, amén. Ahorita vamos a orar por algunas personas que me faltó mencionar. Nuestra hermana Oti salió de viaje, anda por allá por Nueva York.
iba a haber algo así como que mi hija vive en Nueva York y la iba a ver, pero mi hija tuvo que volar para Austin. Allá está ayudándole a su hermano. Así que pues gloria a Dios por ello. Amén. Traigan su ofrenda, hermanos, en esta hora. Quiero mencionarles, yo sé que muchos no conocen a esta persona, es Sarita Marioni, creo que el hermano Mike la conoce. Su esposo ayer puso en el Facebook que le acaban de descubrir unas manchas en la espalda y temen los doctores porque ella tuvo cáncer de mama y temen que ahora le resulte ya sea o en la espalda, los pulmones o en el hueso. Así que vamos a orar, ¿verdad? Para que Dios obre maravillosamente en la vida de Sara Marioni. Y luego vamos a orar también. Tenemos pues tenemos muchas peticiones, amén. Vamos a seguir orando por nuestra hermana Marta Valdés, esposa de nuestro hermano Saúl Luján, que el Señor obre en su vida, amén. Sigamos orando por nuestra hermana Penny, nuestro hermano Daniel, por nuestra hermana Consuelo, que el Señor me dio gusto de verla, ¿verdad? Seguimos orando por todas las necesidades que hay. Yo no sé cuántos de ustedes están orando por un servidor. Amén. Oren para que el Señor me revista de un poder que solamente el Señor puede dar. Nadie más. Él dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así que yo oro por ustedes todas las noches, para que el Señor los bendiga, los ayude y que podamos amarnos con un corazón dispuesto y un corazón grande para el Señor. Amén. Así que vamos a orar y en esta oración vamos a incluir todas estas peticiones. Una hija de mi esposa anda allá en el otro lado, allá allá con los árabes, así que hay que orar también para que el Señor le ayude. Fue a hacerse una cirugía y pues no sé, pero Dios tiene todo bajo control, amén. Y vamos a orar por los jóvenes, amén. Vamos a orar por nuestro hermano Mike para que el Señor lo siga usando de una manera maravillosa, y vamos a orar por esta congregación para que el Señor siga. El hermano Ricardo me avisó que no iba a estar, creo que le salió un trabajo fuera de la ciudad, creo que está en Carlsbad, Nuevo México, y iba a ser difícil poder ir y venir todos los días. Así que vamos a orar por nuestro hermano Ricardo para que el Señor lo bendiga, y vamos a orar por cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias por tu palabra, te pedimos, Señor, que tú nos bendigas y nos ayudes, que podamos ser congruentes, que podamos ser flexibles. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón dispuesto de servirte, de ser más que críticos, que podamos ser sinceros, que podamos nosotros amarnos con gusto, con cariño. Esta es mi familia, esta es mi casa, y yo la amo y yo le sirvo de todo corazón.
No hay ningún pensamiento absurdo, tonto o que pueda venir a entorpecer el propósito que tú tienes para esta casa. Ayúdanos, Señor. Sabemos que vienen cosas buenas, sabemos que viene una cosecha grande. A veces no nos damos cuenta, pero tú estás sobrando. Sé que estás sobrando. Sé que estás haciendo el trabajo no únicamente en la vida de mis hermanos, sino en mi propia vida. Ayúdame, Señor, a poner, por ejemplo, y ser un portador de tu palabra. Ayúdame, Señor, a eliminar todos mis defectos y que pueda ser un servidor con gozo, con alegría, con un deseo de servicio enorme. Gracias te damos, Señor, por esta noche, por este día. Bendice a mis hermanos. Despídanos, Señor. Llévanos con felicidad a nuestro hogar. Y te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Recuerde, el sábado 5 de la mañana, oración, véngase, el Señor nos va a bendecir. No se le olvide, sigamos orando por nuestro hermano Vladimir. Que el Señor lo fortalezca, que el Señor le ayude, que el Señor haga la obra en él, amén, en el nombre de Cristo Jesús. Así que Dios los bendiga, hermanos. Hay comida para todos en el comedor. Nuestra hermana Alma se echó la casa